Hola, bienvenidos. Los invitamos a conocer la Escuela Técnica número 2 Mercedes Vázquez de la B, de la ciudad de 9 de Julio. Prepárense para vivir una experiencia única. Nos introducimos en el relato de la visión 360. Es una experiencia interactiva en donde usted va a poder cambiar la perspectiva y elegir el punto de vista del recorrido, moviendo las escenas para su mayor confort. Aquí comenzamos a recorrer la segunda parte de la escuela, y lo hacemos hacia el lugar que es uno de los puntos centrales también de nuestra institución. Nos referimos al taller, lugar donde se llevan a cabo diversos proyectos que abarcan cada una de las especialidades que vamos a ver en este recorrido. Adelante, pasen. En esta galería que conecta el Zoom con el taller, podemos observar, de un lado, la materioteca, la cual es una colección de diversos materiales a la que consultamos constantemente para acompañar el estudio teórico de los materiales, con el conocimiento práctico de los mismos. Se compone tanto de trozo de material como de piezas en las que podemos ver su aplicación concreta. Del otro lado, observamos algunas fotos de las diferentes promociones de la escuela, los servicios sanitarios y la caldera. Ya en el ingreso al sector del mismo taller, tenemos al comienzo la sala de profesores de taller, un espacio de encuentro y vinculación de los docentes. Luego encontramos la preceptoría de taller, un nexo muy importante en la comunicación con las familias. Nos dirigimos ahora a la planta alta del taller, y aquí encontramos la terraza, lugar que fue puesto en marcha para el armado de un invernáculo completamente automatizado. Proyecto en concordancia entre las dos modalidades de electromecánica y tecnología de los alimentos. Podemos observar que está también la sala de fibra de vidrio, lugar donde alumnos pertenecientes al equipo del Desafío Eco trabajan en los armazones de los autos eléctricos. Volviendo dentro del taller, nos encontramos con las aulas superiores. Y aquí, la sala de automatización electroneumática. Seguimos recorriendo y llegamos a las aulas de dibujo e informática. Y en el final del recorrido por la planta superior, encontramos la sala de proyecto y diseño electromecánico de séptimo año, construida netamente por alumnos. Ahora, mientras nos vamos a la parte de abajo, podemos apreciar una vista panorámica de todo el espacio del taller.
Ya en la parte de abajo, ingresamos al aula de dibujo. Ahora encontramos el pañol de herramientas. Desde ahora ingresamos al aula de CNC, CAD y CAM, lugar donde se realizan diseños en 3D mediante el software SolidWorks, que luego se lo pasa a una máquina de control numérico computarizado, torno, CNC o centro de mecanizado. Realizando trabajos de piezas individuales o matricería. Ahora, luego de salir de la sala de CAD-CAM, nos ubicamos en el pasillo central del taller. Encontramos el área de mecanizado, constituida por inyectoras de plástico, bancos de trabajo, fresadoras, tornos, rectificadora y nuevos módulos en plena construcción por los mismos alumnos. Lugar que permite a los mismos trabajar en un entorno más cómodo y más tranquilos. Nuevas aulas en construcción, las cuales son íntegramente también construidas por alumnos, como se ve en estas áreas de soldadura, electrónica y diseño, lugar donde se diseñará el proyecto y se llevará a cabo su construcción. En el recorrido por el pasillo principal, vemos el corte láser, que fue restaurado y automatizado por los alumnos y reutilizado para funcionar. Ingresamos así al área de soldadura y herrería directamente equipada con maquinaria e implementos, para que los alumnos empiecen a practicar y realizar proyectos. El área de elaboración de elementos de órtesis y prótesis, donde realizan trabajos y proyectos que cuentan con bastones, sillas de ruedas y camas ortopédicas. Es un punto central del taller que le imprime al alumno la esencia de la acción solidaria. Se trabaja en conjunto con instituciones como CEPRIL, el municipio, área de discapacidad y el taller protegido. Familias que se acercan para ver si se puede solucionar alguna problemática. Seguimos en esta recorrida virtual de 360 grados observando el taller e ingresamos a los laboratorios, en donde los alumnos pueden aprender el tratamiento térmico de los materiales como temple y revenido. Ahora ingresamos al laboratorio de análisis de los materiales. Aquí encontramos un lugar muy importante que realiza análisis y ensayos de materiales. Es utilizado por una amplia gama de empresas
pertenecientes a una zona geográfica de hasta alrededor de 150 kilómetros del partido de 9 de julio. Mediante la escalera, nos vamos a otra parte superior con dos espacios. A la derecha, el aula de teoría de la parte electrónica, desde el cuarto año en la especialidad de electromecánica. Y en la otra aula, ven el desarrollo de la parte práctica, trabajando con Arduino y varios sistemas de programación, donde empiezan a realizar elementos como la semaforización de la ciudad. Además, se reciclan los materiales electrónicos descartados por empresas, como impresoras y fotocopiadoras, que son donados a nuestra escuela, y los alumnos los utilizan para crear diversos proyectos innovadores. Bajando al taller, nos encontramos esta aula de electromecánica, en donde los alumnos llevan a cabo el cambio de tecnología de los antiguos focos de luminarias del alumbrado público. Y como se puede actualizar en luminarias LEDs, reciclado de luminarias, actualmente en los últimos años se realizaron un cambio de luminarias en diversas partes de la ciudad y en nuestro campo de deportes. Nos dirigimos ahora al banco de ensayos de motores, lugar donde se realiza un ensayo exhaustivo a diversos motores, transformación de motores híbridos con energías renovables, como por ejemplo motos y autos. Un banco de ensayos que está casi a nivel profesional de muchos en nuestro país. Podemos decir que nuestro proyecto institucional cuida mucho el medio ambiente y el banco de ensayo es el lugar donde empiezan a suceder todos estos cambios. Seguimos en la recorrida del taller y vemos el área de electricidad desde afuera y entramos en la otra área de herrería y soldadura del ciclo básico, donde los alumnos del primer año comienzan a soldar con soldador sin tensión y luego pasan a soldadura eléctrica, realizando todo tipo de soldaduras. Continuando el recorrido por el taller, ingresamos a la carpintería y entramos en el aula donde se finaliza la carrocería del auto del desafío Eco. Vemos las herramientas de carpintería que usan desde primer año, produciendo bancos, repisas, taburetes y diversos elementos.
Volvemos a pasar por herrería y soldadura. Vamos hasta el espacio de saberes digitales, donde se comienza desde primer año. Ahí se ve programación en Arduino, se construyen robots, cortes láser e impresoras 3D. Salimos a la calle Edison. Vemos el garage del colectivo en el que se trasladan 50 alumnos al campo de deportes, que está a 3 kilómetros de la escuela. Este es gestionado por la cooperadora y permiten el boleto económico para alumnos. Volviendo a ingresar al taller, vemos el módulo del desafío Eco, con autos eléctricos que se ensamblan y ponen a punto integralmente para participar en las competencias nacionales de la Copa Desafío Eco y eCars. Los invitamos a recorrer el patio de nuestra escuela a bordo del auto eléctrico. Abrochen sus cinturones. Hay que tener mucho cuidado con los peatones. A pesar de que ahora lo vemos desolado, día tras día es recorrido por más de 700 estudiantes. A la derecha tenemos el salón del buffet y el kiosco. Aún pueden verse materiales para la construcción correspondientes a la ampliación edilicia. Encontramos vehículos en el patio, como combis o camiones. Es algo muy común en la escuela técnica. Ahora vamos a la sala de elaboración de alimentos. Es un espacio de la formación técnica específica, Tecnicatura en Alimentos. Aquí los alumnos realizan las prácticas afines a su especialidad y además es un espacio que utilizan los alumnos del ciclo básico. Luego de subir por la escalera, podemos observar dos aulas. Nos adentramos ahora en la parte principal, donde encontramos diferentes máquinas de envasado de diversos productos, el sector de producción de dulces y conservas, sector de panificados y pastas, y además de los dispositivos para procesamientos de bebidas fermentadas. Se trabaja con frutas y hortalizas, cereales, lácteos y próximamente con productos cárnicos.
Volvemos al patio. Y seguimos viendo el kiosco. E ingresamos al buffet, que con una capacidad para 40 viandas facilita el servicio de microondas y heladera para alumnos que se quedan a almorzar en la escuela. Por el largo camino que tienen a sus hogares, se quedan al salir del taller o del aula en horas del mediodía, ya que en poco tiempo vuelven a ingresar al contraturno. Pueden traer vianda desde su casa o comprarla en el buffet de la escuela. Cuenta además con televisión, aire acondicionado y calefacción. Así, simplemente les mostramos la infraestructura de nuestra escuela, aulas, taller y distintas dependencias. Pensamos siempre en la comodidad de los alumnos, que trabajen dentro de un entorno confortable, pudiendo aplicar el 101% de sus capacidades cognitivas. Además, en nuestra institución, nos preocupa siempre el contacto con las familias de cada uno de nuestros alumnos. Esperamos que sean parte de nuestra comunidad educativa. Somos una institución en constante renovación de espacio y apuntando a las nuevas tecnologías que en estos tiempos nos vienen llegando a pasos agigantados. Somos el legado de generaciones que se ganaron el pan con esfuerzo y trabajo. Somos personas pensando en el futuro. Somos la Escuela Secundaria Técnica 2 de 9 de julio.